Un saludo, apreciados estudiantes. Dado que en nuestra segunda web no se dio grabación desde un inicio, entonces me vi en la obligación de hacerles un video para hablar de aquellos elementos que no quedaron en dicha web. Bien, entonces aquí vamos a hablar acerca de los elementos que conforman una propuesta de investigación. Entonces tenemos que dentro de los elementos que conforman la propuesta de investigación está lo que es el título, la introducción, el planteamiento del problema, la justificación, objetivos, marco teórico, metodología, presupuesto, cronograma, impacto y o resultados esperados y bibliografía. Sin embargo, entonces tenemos algo que se ha denominado preliminares, que como su nombre lo dice, es algo que va antes de el cuerpo del trabajo propiamente dicho. Entonces, vamos a dar inicio a una breve descripción de cada uno de estos. Entonces, tenemos que los preliminares son todos aquellos que conforman como esta parte antes de. ¿Cuáles son estas partes? La portada, el contenido, las listas especiales, el glosario y el resumen. Bien, iniciando ya con el primer elemento que conforma una propuesta de investigación, tenemos lo que es el título. En el título vamos a tener un especial cuidado, ya que allí se debe incluir lo que es la parte de el objeto, el sujeto, el tiempo, el espacio, donde se va a desarrollar obviamente nuestra futura investigación. El título debe responder a los siguientes interrogantes: el qué, el cómo, el cuándo, dónde y con quién. Entonces, tenemos que aquí se debe dar a conocer el contenido de la investigación con palabras claves que despierten el interés de los posibles lectores. Esto es muy importante. Vamos a trabajar palabras claves con el ánimo de despertar el interés de nuestros lectores. El título entonces debe ser algo corto, algo preciso, algo conciso, pero pues obviamente esto no significa que se debe dejar aparte aspectos muy importantes como son los objetivos y las variables que obviamente vamos a trabajar allí en nuestra propuesta de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros cuando redactamos el título debemos tener en cuenta que también es necesario que se debe realizar una delimitación tanto geográfica como temporal. Entonces esto lo vamos a tener en cuenta en el título, obviamente con la realimentación que les ha dado su tutor con respecto a lo que se entregó en la parte del proyecto 1. Entonces aquí simplemente es como expresar lo que es la idea que se pretende desarrollar, como lo habíamos dicho, de una forma clara y sencilla. Cuando nosotros hablamos de lo que es la introducción, entonces decimos que el tema se ubica en lo que es el problema, lo que nosotros identificamos como problemática. Es decir, el problema que se va a investigar. Entonces allí se debe estar evidenciando la finalidad de la investigación, encontrándose implícitas las etapas del proyecto y cómo se van a realizar. Esto es muy importante porque acá desde un inicio el lector debe conocer cómo es que se va a realizar ese proyecto y bajo qué etapas. Entonces aquí se recomienda que se tengan en cuenta aspectos como la breve reseña del tema, en donde obviamente vamos a ubicar el problema por investigar, la importancia de la temática, vamos a hablar también de su vigencia, de la actualidad, y algo bastante relevante es determinar como los propósitos o las finalidades que vamos a incluir allí en nuestra investigación. Entonces, vamos a ser bastante claros porque la idea de este elemento de la propuesta de investigación es precisamente introducir al lector
en nuestra posible investigación. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que nosotros llamemos también aquí la atención de nuestros lectores. Ya lo que es la parte del planteamiento del problema, entonces nosotros tenemos que en la parte del planteamiento del problema vamos a dar lo que es la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender el origen y relaciones. Entonces cuando nosotros hablamos del planteamiento del problema, entonces estamos hablando de lo que es la descripción del problema y la formulación. Entonces nosotros vamos como a dividir en estas dos partes esta presentación del problema. Cuando hablamos de la descripción del problema, entonces decimos que se deben contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los elementos del problema? Datos, situaciones y conceptos relacionados con el mismo. ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la relevancia del problema? Entonces, allí vamos a tener en cuenta toda esta parte para describir la problemática que nosotros detectamos en el proyecto número 1, en el proyecto que ya entregamos. O el otro aspecto que conforma el planteamiento del problema, la formulación del problema, entonces allí tenemos que elaborar una o varias preguntas que reflejen con claridad los aspectos desconocidos que marcarán el inicio de la investigación. Entonces también debemos trabajar, se recomienda que se trabaje de forma interrogativa. Sin embargo, también la formulación del problema se puede hacer de forma narrativa. Entonces, allí es como el estudiante prefiera presentar su planteamiento del problema. Se recomienda de pronto que se trabaje a forma de pregunta porque de alguna manera es más fácil determinar o formular este problema. Pero igual pueden presentar a manera de narración o a manera interrogativa. Algo muy importante que debemos tener en cuenta también aquí en la parte de nuestro problema es que se deben responder las causas de ese problema que hemos detectado, los antecedentes, los hechos, el tamaño. También es importante tener en cuenta el lugar donde ocurre el problema o esa situación problema que se detectó y obviamente cómo se va a resolver el problema planteado, quiénes lo harán, quiénes serán los posibles colaboradores. ¿Listo? Entonces, allí cuando nosotros hagamos lo que es la descripción del problema, entonces esto simplemente se trata de describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola siempre en el contexto pues, que se vaya a desarrollar o que se esté presentando esta situación. En lo que es la justificación, entonces la justificación siempre la tenemos que presentar de forma argumentativa. Entonces cuando nosotros argumentamos lo que vamos a trabajar debemos contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué se hace la investigación? ¿Cuáles serán sus aportes y quiénes van a verse beneficiados con esa investigación? Desafortunadamente algunos estudiantes piensan que la justificación es inclusive hasta incluir términos, definiciones, empiezan a hablar de un tema en general y realmente lo que queremos aquí es que se dé como o se hable mejor como de la importancia de ese trabajo que vamos a desarrollar, dando la forma argumentativa de realmente qué es lo importante para llegar a contestar esa pregunta de investigación. ¿Quiénes se van a ver beneficiados? ¿Cuáles van a ser sus aportes? No es hablar de una temática, es hablar de la descripción de esa problemática, respondiendo obviamente las preguntas que estamos aquí citando. Entonces, la justificación se debe desarrollar, por ejemplo, pues obviamente explicando con argumentos lógicos, validación de información de fuentes, vamos a ver como los autores involucrados,
vamos a dar como datos estadísticos y contamos con ellos, vamos a dar indicadores que reflejen el estudio de esa situación que queremos desarrollar. Entonces aquí debe quedar claro cómo la delimitación de esa temática que queremos trabajar en torno a un problema que se detectó. Entonces allí, vuelvo y repito, mediante la argumentación vamos a presentar lo que es nuestra justificación. Ya lo que es la parte del marco teórico, entonces en el marco teórico vamos a primero que todo leer algo bien importante que está presentando Hernández, Fernández y Baptista, en donde ellos dicen que al construir el marco teórico debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio. Entonces, ellos están diciendo que un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino el que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema y vincula lógica y coherentemente los conceptos y proposiciones existentes en estudios anteriores. Entonces, aquí nosotros vemos que el marco teórico es algo muy importante dentro de una propuesta de investigación y más aún en el desarrollo ya de la investigación propiamente dicha. Entonces nosotros vamos a observar aquí qué preguntas debe responder el marco teórico. Entonces en el marco teórico se debe evidenciar qué se sabe y cómo se ha explicado acerca de la problemática, cómo se explican y argumentan las posibles respuestas a las preguntas de investigación. ¿Cuáles son las hipótesis posibles de trabajo? Esto es para más adelante, porque igual en la propuesta nosotros no vamos a trabajar como tal lo que son hipótesis. Recordemos que en este momento no vamos a hacer una investigación, simplemente vamos a trabajar una propuesta de investigación. Bien, entonces tenemos también que en el marco teórico se debe trabajar toda aquella información teórica sobre el problema, ¿listo? Que explique y también se pueden definir conceptos que citan pensadores o otros investigadores que ya han tratado o han ahondado o han investigado acerca de la situación que nosotros nos estamos planteando. Entonces, acá debemos disponer de estudios, de investigaciones que se han realizado sobre este tema y que necesariamente deben ser pues similares a la investigación que nosotros proponemos. Entonces, en este marco teórico vamos a trabajar como mínimo 10 autores. Como nos decían en la diapositiva anterior, no se trata de trabajar un marco teórico amplio, lleno de páginas, que realmente no me estén dando la información necesaria para la investigación que se ha planteado. Entonces, este marco teórico debe estar engranado con la situación problema, con el problema que ustedes detectaron. Entonces no se trata de incluir cuanta información encontremos acerca del tema que se seleccionó, sino más bien debemos apuntar hacia lo que es el problema, ese problema que detectamos en el trabajo del proyecto 1. Entonces vamos a tener claro, por favor, que vamos a trabajar 10 autores. No se trata aquí de escribir 10 páginas, por ejemplo, de marco teórico o algo así. No, nosotros podemos hacer un marco teórico bastante nutrido. Recordemos que entre más autores nosotros consultemos, más se enriquece nuestro trabajo. Entonces allí esto lo que nos va a dar es un valor agregado a nuestra propuesta de investigación, siempre y cuando nosotros los estemos referenciando, siempre y cuando estemos citando esos autores que estamos consultando. Entonces obviamente pues nosotros hasta ahora vamos a empezar a indagar acerca del tema, entonces no nos las sabemos todas, pero sí hay personas en que han venido trabajando durante años
o han venido profundizando o ahondando un tema, una problemática que se pretende dar respuesta o de alguna forma contribuir a su solución. Entonces, ese marco teórico, nosotros ya para su construcción contamos con un material el cual se trabajó en el proyecto 1, que son las 5 referencias que por estudiante del grupo presentaron, es decir que en este momento cada grupo tiene 25 referencias confiables. Del mismo modo tenemos 12 artículos por cada estudiante, que son artículos científicos, entonces vamos a echar mano de todo ese trabajo. Dese en cuenta que el proyecto 1 va de la mano con el proyecto 2 y obviamente van de la mano con el proyecto 3. Entonces, nosotros ya tenemos una buena materia prima para nuestra construcción del marco teórico, que es precisamente todas esas referencias que consultamos en bases de datos, por eso podemos decir que son unas fuentes confiables y que podemos echar mano de ellas con toda seguridad para construir nuestro marco teórico. Bien, aquí ya en esta parte de objetivos, entonces ya esta parte quedó grabada en la web. Entonces, queridos estudiantes, por favor, vamos a escuchar el link de grabación de la web que ya está compartido en el curso y asimismo escuchemos este video para que nos quede unida toda la parte de web que ya fue por un error que no quedó grabada en una misma web todo lo que se quiso. Pero bueno, entonces la idea es, muchachos, que no echemos en saco roto tanto este video como el link de grabación de la web para que podamos desarrollar un buen trabajo. Bueno, hasta una próxima, hasta luego.